Rebelión morada o teatro político. Así quiero yo empezar este corte porque lo que estoy viendo que está sucediendo dentro de la Casa Morada, el Partido de la Liberación Dominicana, no me cuadra por un lado. Y lo que vemos es un evidente ataque, ¿no?, a la principal figura de ese partido, que es Danilo Medina. Danilo Medina está bajo fuego. Y lo sorprendente es que está bajo fuego amigo. Y digo bajo fuego amigo no porque lo estén atacando desde dentro del partido, sino por quienes están atacando. Y digo esto, ¿en qué sentido? Esos ataques de Danilo desde dentro, que está liderando por un lado, y lo que ha trascendido más en los medios de comunicación, Carlos Amarante Baré, tienen una suerte, para mí, interpretativa de control de daños. Si me van a atacar, si alguien va a articular a los disidentes, que es una persona de los míos. Porque con Carlito Amarante Baré, Danilo tiene muchas vías de comunicación, demasiadas. Carlito abordó recientemente en una entrevista que tiene en la Z, creo, en Sol, algo que yo había dicho con anterioridad a él, evidentemente, pero que fue él que lo vivió. Y es el hecho de que en 2006 y 2007, si no el único, por lo menos el primer miembro del comité político que enfrentó a Leonel públicamente en favor de Danilo Medina, fue precisamente Carlos Amarante Baré. Tanto así que años después del castigo que le diera Leonel a Carlos Amarante Baré por esa afrenta de contrariar al presidente del partido y presidente de la República que quería repostularse, dejándolo fuera del gobierno, cuando Danilo es presidente, lo premia. Primero lo hace presidente de Indotel, cumpliendo con el acuerdo previo con Leonel, entre Leonel y Danilo, en su primer mandato, de dejar continuar algunas figuras en puestos claves, por lo menos a la mitad del periodo, un año más a cada uno. Cuando Carolina Pimentel sale de Educación, entonces ahí designa a Carlos Amarante Baré en un ministerio que acababa de ser aprobado por el tema del compromiso de campaña, el uso o la designación más bien del 4% a la educación. Un ministerio grande que iba a manejar por primera vez muchísimo recurso. Entonces, yo hice esa analogía, la pueden ver en la quinta pata, explicando las razones por las cuales tomo con pinzas eso de que Carlos Amarante Baré esté adversando, apoyando entre comillas a Danilo Medina, y más bien pretenda atacarlo, ¿no? Diciendo que apoya la decisión de Danilo de que él dijo que se iba a retirar de la presidencia del partido. O sea, nosotros apoyamos que usted se vaya, presidente. Eso que apoyamos. No precisamente a Danilo. Se apoyaran a Danilo, pero ese sería aspirar que él se quede, ¿no? Pero el motivo de yo analizar esto es el futuro del PLD. Porque de una manera o de otra, como usted quiera interpretarlo, una posible salida de Danilo de la presidencia del PLD es la señal final de la fragmentación de ese partido. Yo explicaba en la quinta parte que el gran problema que tiene el PLD ahora es que todos esos liderazgos, todas esas corrientes que siempre se arman en los partidos, que fluctúan, ¿no?, entre las dos principales, cuando hay dos, en este caso estaba el danilismo, el leonelismo, ahora que está Danilo solo en el PLD, las demás corrientes podrían ganar fuerza saliendo Danilo del escenario. Pero ¿cómo ganarían fuerza? En una especie de canibalismo interno. ¿Por qué? Yo explicaba que no es verdad que Carlos Amarante Baré, Francisco Javier García de la OTAN y Margarita, por ejemplo, se iban a subsumir, se iban a postrar, a aceptar que Francisco Domínguez Brito herede el liderazgo, ¿no?, por lo menos estructural del PLD. No lo creo. Y digo esto porque se han armado varios frentes. Está Carlos Amarante Baré, que aspira a que Danilo se vaya. Está Francisco Domínguez Brito, que aspira a presidir el PLD. Está Francisco Javier García, del equipo de la OTAN, que ha trascendido también que sale a aspirar como a presidente. Que les adelanto que yo no pienso que a Francisco Javier le interese realmente un proyecto real a la presidencia, sino más bien articular poder dentro
del PLD, con ese equipo del comité político denominado la OTAN, alrededor de un proyecto presidencial con Francisco Javier, que es de ellos, se articulan para tener estructura suficiente y fuerza suficiente para mantener poder y control dentro del PLD. Esto con la eventual salida de Danilo Medina. Entonces, yo pienso, salir Danilo del escenario ahora implica que se termine de fragmentar el PLD. Porque cuando se enfrenten a aquellos, el grupo que gane y que se quede con el control del PLD no va a lograr articular un consenso. Los demás saldrán del partido. Eso es inevitable. La única forma de evitar eso que se ha planteado Danilo y su cercanía es que él, más allá de su intención de que él no quiere seguir la presidencia del PLD, es que precisamente él continúe. Y de eso lo ha convencido su anillo más cercano. Y de ahí el enfrentamiento de otros tan cercanos del presidente Medina, como Carlos Amarante Baré, de tomar la iniciativa, ¿no?, de pretender heredar el control del PLD en el eventual caso de que Danilo salga del escenario. Bueno, Carlos dice, bueno, quien más se la ha jugado por Danilo soy yo. ¿Por qué va a venir a heredarlo, por ejemplo, Gonzalo o Abel? La propia Margarita, que ya tuvo más que suficiente, fue vicepresidenta en 2 ocasiones con Danilo, porque ahora tiene que heredar el partido y la candidatura. Por ahí vienen los dimes y diretes, pero yo quiero ponerlos en perspectiva, ¿no? Vamos a ver esto un poquito de más hacia atrás. Y pensemos que Danilo es un experimentado político, un armador político, un carpintero de estrategias políticas. Y en esto de la política y alrededor de los partidos de poder como el PLD, hay muchos intereses, muchos empresarios, muchos recursos, muchas personas, ¿verdad?, que se agrupan por intereses particulares en equipos donde sientan que tienen más peso, donde se les valora más, se les reconoce más, o donde ya tienen un estatus ganado. Porque moverse a otro sería empezar de cero. Alejen un poquito el cuadro y vean lo siguiente. Si es como yo sospecho que Carlos Amarante Baré está funcionando más de control de daños que de una aspiracional real de que Danilo se aparte. Si Carlito está ahora accionando estratégicamente para agrupar a esa disidencia que pudiera bien salirse del partido e irse para otra agrupación política, en lugar de que haga eso, dijo, bueno, Carlos, ve, lidera esa disidencia, agrúpalos, reúnete con ellos y forma un grupo dentro para enfrentarme, que ellos se van a sumar a eso, y ahí entonces su disidencia la harían desde dentro del partido y no de fuera. No tienen que irse, que se queden en el partido. Y tú liderando eso, si al final en el contrapeso obtienen poder, se lo reparten dentro del partido, que tú tal secretaría repite en el comité político que tú vas a ser candidato a esto, que tu grupo va a ser candidato a aquello. Pero en lugar de hacer todo eso desde fuera o favoreciendo a otro partido y candidato, que lo hagan dentro del PLD. Y eso sería una movida estratégica de Danilo. ¿Por qué? Porque si él está convencido de lo que su anillo más cercano está convencido, y es de que la salvación del PLD, la única vía o el único camino de que el PLD se salve, de que se mantenga unido, es Danilo Medina, que eso de lo que lo tienen convencido su anillo. Entonces, efectivamente, la estrategia sería que Danilo pudiera volver a ser candidato. Y todo esto comulga con la reunión que tuvo con Hipólito Mejía. Son los pasos. Miren todos los pasos. Una disidencia contenida dentro de un grupo que se mantiene precisamente dentro del PLD, articulado ¿con quién? Con Carlos Amarante Baré. Control de daño de Danilo. Se reúne con Hipólito Mejía para consensuar una reforma donde a él lo habilitarían y él pudiera ser candidato. Recupera poder y su equipo se reempodera. Entonces ya los intereses pueden volver a convergir en torno a Danilo, porque ya Danilo sería opción de poder. Ese resurgir de Danilo, pudiendo ser candidato en el 28, desarticularía cualquier aspiracional de los demás que saben que no tienen la estructura ni el power para tener una candidatura, ¿verdad? Pero
que tienen vías de comunicación con Danilo y pueden consensuar con Danilo. Y ahí entra la OTAN. Si Danilo logra habilitarse con Hipólito en la reforma constitucional, si Carlos Amarante Baré logra detener cualquier hemorragia que se haría por esos sectores, esos comités políticos, esos candidatos que movilizan ese grupo disidente, si la OTAN mantiene articulado una fuerza política con una candidatura propia, entonces Danilo pudiera fácilmente, con una habilitación política, frenar esa última estampida, esa última debacle del PLD, que precisamente Danilo auguró. Dijo, el partido que queda en tercer lugar le va a pasar precisamente lo que está pasando en el PLD ahora. Todos los síntomas de ahora del PLD lo que dirigen es a la culminación, a la división, a la fragmentación final del PLD. Fíjense, miren históricamente, lo que está viviendo el PLD ahora es lo que vivió cada uno de los partidos que fueron fuertes, que fueron mayoritarios, donde sus estructuras se dividieron y fueron migrando hacia otras fuerzas políticas, se articularon ahí y luego se unieron, se convirtieron en bisagra o se integraron a los partidos mayoritarios del sistema que estaban siendo ya opción de poder en el momento. Entiéndase que el PLD, con esta fragmentación, una parte se iría para la Fuerza del Pueblo, entiendo yo que la mayor parte, otra parte irían con Justicia Social, el partido de Valentín, que son primos, ¿verdad? Y es una forma de acercarse al gobierno de manera indirecta, y otros no cuidarían la forma y brincarían directamente al partido de gobierno. Dicho esto, pongámonos en perspectiva. Para analizar la viabilidad de esto y la conveniencia de esto. Ya no para el PLD ni para Danilo, sino para la sociedad dominicana. Y lo digo en el sentido, no que voy a analizarle ahora, porque sería muy largo, de si Danilo fue un buen o un mal presidente. Eso lo jugarán ustedes, lo jugará el tiempo. Yo lo digo en el contexto de cómo se ha manejado Danilo, ¿verdad?, como político y como líder político, ¿verdad?, de generación en generación, desde que sus inicios, ¿verdad?, cuando empezó con su proyecto presidencial hasta ahora. Danilo, en los 90, decía yo en La Quinta Pata, hizo precisamente lo que está haciendo Carlos Amarante Baré hoy. Se articuló estratégicamente, unió fuerza con Leonel Fernández y otros dirigentes importantes del PLD y presentaron un proyecto alternativo al que tenía la cúpula de ese momento, con Leonel Fernández a la cabeza. Eso rindió frutos. Los demás miembros del comité político de la cúpula que estaban en el otro lado, ¿verdad?, adversando a los que adversaba Danilo y Leonel internamente, se unieron a Leonel y Danilo luego de que llegaran a buen término, luego que ganara su proyecto, luego que Leonel fuera presidente. Si no hubiese pasado eso, y si Leonel hubiese perdido, si no hubiese tenido el apoyo de Balaguer, etcétera, 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 ¿qué hubiese hecho aquel equipo al que ellos controlaban? Se hubieran replegado y hubiesen sacado su proyecto y desplazan a Leonel y Danilo. Simple. Eso es la política. Ahora, todo eso pasó en el marco de intereses o ideas distintas dentro de un mismo partido. Luego de eso, que el PLD sale del poder, recuerden ustedes que para 2004 se armó otra vez aspiraciones. Jaime aspiró por un lado, Danilo por el otro. Luego Danilo y Leonel siguieron juntos. Se le impusieron a Jaime. Jaime se fue del partido, dividió, no, siguió ahí. Continúa ahí, inclusive. Yo le informaba a los muchachos que no sabían esto de datos. Gonzalo Castillo entra al PLD en el proyecto de Jaime, no en el de Danilo. Luego que Jaime se rezaga, que aspiró en ese momento, luego del 96, aspiró para el 2000, Jaime más nunca articuló un proyecto presidencial. Esta gente se fueron moviendo entre Leonel y Danilo. Un grupo importante con Danilo, porque ya Leonel tenía su estructura económica, empresarial y tal, porque había sido presidente. Y porque era el contrario estaba intermedio entre Jaime y Danilo. Danilo fue el candidato, tuvieron que dividirse entre Danilo y Jaime. Luego que Leonel volvió en el 2004 con su estructura,
Danilo Medina, ahora sin Leonel, lo mismo que había hecho junto con Leonel en los 90, lo hizo, pero para con Leonel, en su partido. Danilo armó un proyecto, le plantó cara a Leonel Fernández, presidente del PLD, igual que Danilo, presidente hoy del PLD, presidente del país en ese momento, y Danilo sacó un proyecto presidencial aspirando. Le renunció al presidente de la Secretaría de la Presidencia. Luego, ¿qué hizo Danilo? Dividió, no dividió, se sumó. Aceptó su derrota, se sumó y volvió a aspirar. En el 2012 ustedes saben lo que pasó. Entonces, ¿por qué hoy ese mismo PLD y parte de esa misma gente que en ese momento apoyaron al presidente Leonel Fernández y grupos que en ese momento también apoyaron a Danilo Medina en un contexto de proyectos aspiracionales dentro del PLD, hoy tildan de traición, de extemporáneo, de inorgánico, que otros puedan hacer lo mismo que hicieran tanto Danilo como Leonel dentro del PLD? Leonel y Danilo lo hicieron en los 90. Luego lo hizo Danilo y Leonel en el 2006. Luego lo hizo Leonel para con Danilo en el 2019. A diferencia de Danilo, Leonel en el 19 rompió y se fue. Porque se armó 2 veces, pasó en el 15 para la reelección, se pusieron de acuerdo. En el 2019 Danilo volvió y se impuso, no se pusieron de acuerdo, Leonel se fue. Porque Danilo lo hace y está bien, no es traición. Inclusive, le pongo más datos. Abel Martínez, candidato presidencial del PLD, cuando reconoce la victoria de Luis Abinader, luego se reúne con Luis. Y muchos atacaron a Abel Martínez, que no debió hacer eso, que debió pedir prácticamente permiso a la cúpula PLDista. Y acabaron con Abel, que Abel lo hizo inconsulto, que eso es un partido democrático, que él es ya miembro del comité político, ya no candidato, ¿verdad? Ya la candidatura pasó, que él debió colegialmente hablar eso con la cúpula PLDista. Pero Danilo se reunió con Hipólito. ¿Por qué no salen a decir lo mismo de Danilo? Ah, porque Danilo es el líder del partido. Eso quiere decir que él sí puede. O sea, él sí puede hacer lo que él entienda. Danilo sí puede reunirse con quien quiera. Esa es la tesitura del anillo de Danilo dentro del PLD. Y no lo hago como crítica que Danilo lo está haciendo mal, no. Lo hago como crítica a que precisamente esa actitud de que los trapos sucios se lavan dentro de casa, de que deben decirlo en el organismo, de que si ciertamente fue inapropiado, como pienso que lo fue, ¿verdad? Esa rueda de prensa de Carlos Amarante Baré, posicionándose de que sí, que apoya que Danilo se retire, ¿verdad? También es cierto que están en su debido derecho de hacerlo. Y que la sociedad, independientemente de que el PLD entienda que así que debe de manejarse, les está pidiendo que no funcionen así como tradicionalmente funcionan. Que no amarren su asunto a escondidas. Que la gente quiere estar informada, que la gente quiere ver qué es lo que van a hacer, que la gente quiere que ustedes se involucren, que quieren que el PLD no sea pragmático, no lave trapitos dentro de casa, no tenga posturas políticamente correctas, no se maneje. La gente quiere ver qué piensa el PLDista. La gente quiere saber qué propone el PLDista, cómo reacciona el PLDista, cómo se llevan a lo interno en el PLD. Transparentemente, la gente quiere ser testigo de eso. No quiere un producto, resultado final. Quiere vivir el proceso y que ustedes se involucren en el proceso. La gente está dispuesta a actuar con sus líderes, con sus ídolos, a seguir como actúan con sus ídolos a seguir del día de hoy, a los llamados influencers. Que esa palabra, ese término sea diversificado. ¿Por qué? Porque un influencer no es más que una figura pública con liderazgo que influencia en la gente, que es la más fiel definición de un político que aspira a un cargo público. Es una persona altamente conocida, figura pública, que influencia con la gente. ¿Qué quiere la gente? Conocerlo, entenderlo y sentirlo cercano, cómo reacciona, cómo habla, cómo hace, qué haría en tal situación. Y esa conexión que está haciendo la gente de hoy, del siglo XXI,
con esos jóvenes que hablan su idioma, por eso que conectan más. Y los políticos tradicionales, que hace 20 años eso funcionaba, que usted se manejara, que usted se vendiera impoluto, de ¿verdad? Que usted siempre está tuche, que siempre está recortadito, que siempre está ensacado. Eso era antes. Eso era antes. Ahora la sociedad de ahora no está en eso. Está en ser parte del proceso. Y mientras el PLD no entienda eso, la gente, el pueblo dominicano le va a seguir dando la espalda. Todo ese debido proceso que yo oigo, que eso debe, que los trapichos en casa, que eso deben hacerlo internamente. Fíjense quiénes lo dicen. Los mismos PLDistas, fíjense ustedes quién dice eso. Los dirigentes del PLD, los altos dirigentes. Eso solamente lo dicen los PLDistas de la cúpula, de las estructuras, el comité central, el presidente de provinciales, los comités políticos, son los que dicen eso. Los de abajo no dicen eso. Los presidentes intermedios dicen eso. Pero un miembro normal no dice eso. Un simpatizante no dice eso. Eso lo dicen ustedes. Entonces, en la burbuja peledeísta de los 10.000, de los 20.000, de los 100.000, de los 200.000, de los 300.000 peledeístas, esa metodología está bien, eso es lo que ustedes quieren. Entonces, eso es lo que ustedes quieren está bien y van a seguir en esa tesitura, confórmense con su 5%, que van a votar entre ustedes mismos por ustedes y ya. Si eso está bien y eso es lo que ustedes quieren, bueno, sigan en esa tesitura. Ahora, si ustedes quieren recuperar esos 2 millones de personas que tradicionalmente votaban por el PLD, si quieren recuperarlos, tienen que darle cabida, tienen que darle participación, tienen que darle información, tienen que dejarlo ver, conocer al PLD y a las estructuras. Mientras no hagan eso, van a seguir rezagados, no a un 10, no, a menos de un 10%. Los invito a darle me gusta, comentar, compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente, yo lo comparto.